Bienvenidos una vez más a otra edición de Vinotintos por el Mundo, esta ventana que se creó para poder conversar de eso que tanto nos apasiona como es el fútbol y que nos ha mantenido fuera de las canchas por la pandemia del COVID-19 que nos ha venido azotando en estos últimos meses, pero que pronto esperamos finalice para que podamos retomar esa normalidad de nuestras vidas con las medidas necesarias de distanciamiento. Bueno, primero que nada saludar a todas esas personas que están sintonizando este programa, esta nueva edición que llevamos a cabo el día de hoy de Vinotintos por el Mundo, pues donde estaremos conversando un poco cómo fueron esos inicios del Venezuela Fútbol Club. De hecho, en ediciones anteriores, cuando conversamos con algunos de nuestros invitados que hemos venido teniendo durante esta época de pandemia, pues hicimos énfasis en esos detalles donde hablábamos un poco de lo que era el Venezuela Fútbol Club, pero también mencionábamos que íbamos a dar un espacio para poder conversar con más detalles de lo que es el Venezuela Fútbol Club. Bueno, sin más preámbulos, pues hay que hablar un poquito de desarrollar ese tema de esos inicios del Venezuela Fútbol Club. El Venezuela Fútbol Club nace de una reunión familiar, nace de una cena familiar donde conversábamos de fútbol. En este caso, mi cuñado y mi persona, estábamos nuestras familias en su casa, estábamos preparando la cena, estábamos conversando, tomándonos algo y salió el tema de conversación. En esos momentos mi cuñado me decía, mira, es que tengo bastante tiempo, es que no he vuelto a jugar fútbol, ¿no? Entonces a raíz de esa conversación empezamos a darle un poquito de vueltas y yo le dije, bueno, mira, pero y ven acá, y si hablamos con algunos amigos y empezamos a formar un equipo, un grupo de personas con el cual nos pudiéramos reunir a desestresarnos, a distraernos, a disfrutar del balón, a que compartieran las familias. Y bueno, esa cena la verdad que fue bastante interesante. Bueno, lo conversamos un poco y quedó así en el aire, quedó esa situación, ¿no? Con el transcurrir de los días, pues bueno, en casa... pues nada, estaba pensando, analizando la situación, estudiando un poco los detalles, viendo qué podíamos hacer o cómo lo podíamos desarrollar. Y bueno, entonces empecé a darle vueltas a la cabeza mientras en esos momentos en los que te vas a dormir, que bueno, estás acostado y pues no logras conciliar el sueño y empiezas a darle vueltas y le das vueltas y le das vueltas. Y pues nada, dije, a ver, vengo en mi país, jugué, en mi país hice esto, en mi país trabajé con esto, conozco un poco cómo es el proceso de desarrollo de una institución, cómo hay que sentar las bases, los trámites que hay que hacer, los contactos, buscar el material humano para poder hacerlo. Y bueno, a raíz de eso desperté una mañana y pues tomé la decisión de escribirle a algunos compañeros, principalmente a mi cuñado en ese momento. Le dije, mira, tengo esto en mente, ¿te parece si lo llevamos a cabo? ¿Te apuntas al equipo? Y pues obviamente salió esa respuesta positiva en la cual de entrada me dijo que sí. Y le dije, bueno, voy a hacer lo siguiente, voy a comenzar a escribirle a algunas personas que conozco de Venezuela, que están aquí en Madrid, a ver qué podemos hacer, si les parece atractiva esta iniciativa, ¿no? Y bueno, de hecho fue así, empecé a escribirle a algunos compañeros, a Napoleón, a Rancés, no recuerdo ahorita en estos momentos que algún otro compañero le escribí, a Jonathan, que fueron las primeras personas a las que le escribí pensando en formar este equipo, ¿no? De hecho, ellos hoy forman parte del equipo y han sido parte importante de lo que ha sido este crecimiento, ¿no? Entonces, a raíz de esos mensajes, empezamos a buscar una fecha, a reunirnos. Estamos hablando que esto fue en febrero del año 2019, donde pues esto empezó a
a tomar un poco de forma, donde las personas empezaron a interesarse, donde programamos un entrenamiento donde nos íbamos a reunir para tener esa primera toma de contacto entre estas personas que había citado, para empezar a conversar, a hablar un poco de lo que queríamos hacer. Y bueno, la verdad que esas primeras convocatorias fueron un poco extrañas porque en principio iban a ir bastantes personas, pero bueno, resulta que no fue así. De hecho hay material fotográfico donde nos muestra que estuvimos pocas personas, y de hecho tuvo participación mi hijo, el hijo de otro compañero que también forma parte del equipo, como en este caso es Javi, y su hijo es compañero del colegio de mi chamo. Y bueno, a raíz de esto tuvimos esa primera toma de contacto donde conversamos, pasamos un rato agradable, nos divertimos y decidimos que nos íbamos a reunir por lo menos una vez al mes, de manera tal que se fuesen prolongando esos entrenamientos, se fuesen realizando con más continuidad, de manera o de cara a lo que iba a ser esa temporada que iniciaría unos meses después. Estamos hablando que empezamos a reunirnos en febrero y la temporada empezaba en septiembre. Estamos hablando de unos cuantos meses de antelación, pero la idea de esto fue querer hacerlo para que las personas se pudieran organizar, para que pudieran tener su tiempo previo de organizar sus jornadas laborales para ir a los entrenamientos, de que fuéramos creciendo poco a poco. Fuimos hablando con amigos, este amigo le fue mencionando al otro compañero, y así sucesivamente fue corriéndose un poco la voz, ¿no? En la segunda jornada que tuvimos, que fue en el mes de marzo, también estuvimos pocas personas. Creo que fuimos, en este caso ya fuimos 10, tampoco éramos muchas, pero también estuvo la participación de mi chamo y de otros, y creo que también en esa oportunidad estuvo el hijo de Javi también. La verdad que fue bastante interesante, ¿no? Y una vez que sucedieron estos primeros encuentros con los que hoy día forman parte del equipo, aunque hay algunos otros que no pudieron continuar por diferentes razones, a raíz de eso empezamos a crecer, empezó a salir ese llamado de boca a boca, donde le comentaban a un compañero: mira, sabes que estoy con estos amigos, ¿quieres formar parte? Y bueno, empezó a raíz de eso, un grupo de personas comenzaron a escribirme WhatsApp, creamos una cuenta de Instagram donde empezábamos ya como a darle un poquito más de forma en esa parte informativa, para que fuéramos rodando por esas redes sociales que hoy día son tan importantes y que nos han dado a conocer bastante aquí en Madrid. Y bueno, nada, seguimos trabajando, seguimos escribiéndole a otras personas, unas me escribían, les explicaba un poco lo que queríamos desarrollar. Y así fue creciendo poco a poco, fuimos teniendo más encuentros. De hecho, la idea era, bueno, formar un equipo, pero como vimos que esto fue creciendo, que fueron llegando más personas, también empezamos a hacer más convocatorias de entrenamientos donde también hay material fotográfico, material audiovisual, que detalla un poco más lo que hemos venido desarrollando, donde hicimos pruebas, captación de talento, tryouts, como le quieran llamar en el mundo deportivo, ¿no? La verdad que fue bastante bonito poder empezar a difundir. Empezamos a contactar con redes sociales que están aquí en España, que nos brindaron un apoyo importantísimo para poder difundir esa prueba de captación, donde empezamos a tener encuentros donde asistían 30, 40 personas, 50 personas. Había que hacer una planificación, un trabajo previo para poder llevar a cabo esos entrenamientos, ¿no? De manera tal de ver un poco la parte técnica del jugador, aspectos básicos de cada uno de ellos, para ir teniendo una idea de lo que podían plasmar ellos en el terreno de juego.
y por supuesto desarrollar partidos que nos permitiesen poder visualizar, ¿no? Visualizar todos esos aspectos técnicos, tácticos, físicos de estos chicos que querían formar parte de este proyecto. Después de todas estas pruebas que se vinieron gestando a lo largo de estos meses, donde pudimos visualizar a más de 150 personas, que es una experiencia bastante gratificante ver a personas paisanos, a venezolanos, que han querido formar parte de este proyecto deportivo. Ha sido bastante agradable porque conversabas con ellos, muchos hoy día no están con nosotros por trabajo o porque se han tenido que ir de la ciudad, por diferentes aspectos, ¿no? Entonces, pero la verdad que era bastante bonito poder conversar con ellos y que sintieras esa emoción de que ellos se sintieran rodeados de personas de su país, que estuviese esa bandera presente, porque en cada una de estas pruebas que desarrollamos llevamos nuestra bandera de Venezuela, hacíamos fotos, hicimos videos que también los podrán ir observando a medida que vaya transitando esta conversación, este monólogo que les estoy dando aquí de esa fundación, porque aquí van a ir viendo algunas imágenes de cómo ha venido siendo esta evolución, ¿no? Y bueno, después de poder ver a toda esta cantidad de personas venezolanas, luchadoras, guerreras, porque hay que recordar que estamos en otro país, que si bien es cierto, nos ha recibido con los brazos abiertos aquí en España, y que le ha dado oportunidad a muchos venezolanos para que puedan tener una mejor calidad de vida y es la que nos ha permitido poder juntarnos, ¿no? Sumarnos nuevamente como paisanos, como compatriotas, y de esta forma poder seguir avanzando en este proyecto deportivo. Una vez que se dio todo esto, estos primeros pasos, estas conversaciones de amigos, esta conversación familiar, que luego se dieron estas pruebas para poder ver jugadores, de donde contamos con apoyo de distintas cuentas de redes sociales aquí en España, que nos ayudaron a difundir y que el teléfono no paraba de sonar para poder hacer las pruebas. Vino la parte más complicada, ¿no? Más complicada porque tocó dar ese paso que no es fácil, porque toca decirle a un grupo de personas: mira, en estos momentos no vamos a poder contar contigo porque por diferentes razones, ¿no? Porque, por ejemplo, no podíamos dar apertura a muchos equipos al mismo tiempo porque la infraestructura no contábamos con los diferentes aspectos que nos permitieran poder tener 5 o 6 equipos al mismo tiempo, que nos hubiese encantado en su momento, pero realmente hay que entender que para que esto pueda seguir avanzando y seguir creciendo hay que hacer las cosas con paso firme y de una manera paulatina, para que las cosas vayan saliendo bien, vayan evolucionando, y decidimos sacar dos equipos, un Venezuela Fútbol Club A y un Venezuela Fútbol Club B, pues que llevan esta denominación porque a nivel de competición tienen que estar diferenciadas una de otra, ¿no? Las dos no se pueden llamar Venezuela Fútbol Club. Entonces pues decidimos Venezuela Fútbol Club A y Venezuela Fútbol Club B, que iba a estar conformada por 20 jugadores en cada equipo. ¿Por qué? Porque nosotros decidimos iniciarnos en una competición que aquí en Europa y sobre todo en España es bastante común, es bastante habitual, se ve muchísimo, se compite muchísimo en este tipo de disciplina, y que a la vez es bastante competitiva, ¿no? Como es en el caso del fútbol 7. Aquí en España se juega muchísimo esto. De hecho, la gran mayoría de los campos de fútbol en España tienen las dos porterías, obviamente de fútbol 11, y parten los campos en dos para poder hacer esta modalidad de fútbol 7. Entonces, ¿por qué decidimos salir en fútbol 7? Porque mucha gente nos decía: a ver, ¿por qué no salen en fútbol 11? Porque veían las imágenes que éramos muchas personas, veían las fotos, veían las reuniones que teníamos y decían: pero ¿por qué no salimos en fútbol si somos muchos? ¿Qué pasa? En ese momento
había jugadores que yo conocía, sabía qué podían aportar y cuáles eran sus virtudes y cuáles eran sus defectos o cuáles eran sus fortalezas, porque los conocía de Venezuela. Pero había muchos jugadores que en este caso yo no conocía personalmente. Nos conocimos aquí en Venezuela, en Madrid, nos conocimos aquí. Entonces, ¿qué sucede? El aspecto técnico, físico, táctico, el aspecto físico que era fundamental. Yo decía, a ver, ¿cómo vamos a irnos a un torneo de fútbol 11 donde son 90 minutos, donde son 3 cambios o 5 cambios? Y era algo complicado, era algo forzado irnos o apresurarnos a competir en esa disciplina, que sí es verdad, que es la que queremos, que es la que buscamos, que es la que queremos desarrollar, sí, pero en su momento no estaban las condiciones dadas ni era el momento oportuno para que se diera de esa forma. ¿Cuál fue la decisión que se tomó? Vamos a salir en esta disciplina del fútbol 7, esta rama del fútbol, que nos permite tener esa primera participación, esa primera competición, esa compenetración entre todos esos jugadores que se sumaron al equipo, donde tuvimos que elegir a 40 personas para que conformasen estos dos grupos, el Venezuela Fútbol Club A y el Venezuela Fútbol Club B. Fue un trabajo arduo, fue un trabajo que no tuvo descanso, donde a veces nos tocaban entrenamientos previos, un grupo que no conocía y luego trabajar con el grupo que ya conocía para ir compenetrando gente. Esto fue la verdad que un trabajo bastante gratificante, conocer diferentes personas. Tenemos chicos de Maracaibo, tenemos chicos de Apure, tenemos chicos del Oriente, de Cumaná, tenemos chicos de Puerto La Cruz, tenemos gente de Caracas, tenemos, a ver si se me está escapando alguno en estos momentos, tenemos merideños, tenemos jugadores de Táchira, tenemos jugadores de diferentes regiones de nuestro país. Entonces, ¿qué sucede? Cuando decidimos formar estos dos grupos, a partir de ahí comenzó una transición donde venía una planificación, venía un trabajo previo de cara a esa competición que iniciaría en septiembre, porque decidimos entrar, como decía anteriormente, en el fútbol 7, en una liga municipal. ¿Qué pasa con este fútbol 7? Este fútbol 7 nos permite tener una dinámica de juego en la cual pueden entrar y salir jugadores, algo muy similar a lo que sucede en el fútbol sala. Y yo dije, a ver, ¿qué pasa con esto? El chico que esté cansado, el jugador que esté cansado, a los 10 minutos lo voy a poder alternar. De esta manera voy a poder darle continuidad a todos los jugadores de una manera progresiva, que al mismo tiempo me permita que ellos se compenetren, que vayan entendiendo cuál es el trabajo que tienen que desarrollar en el campo para que esto pueda tener una productividad. Entonces, por eso fue que optamos, en este caso, por participar en el fútbol 7 en este primer año de transición. Cabe recordar o destacar que en este caso ya el Venezuela Fútbol Club cuenta con un año. El pasado febrero, antes de que iniciara toda esta pandemia, el equipo el 28 de febrero cumplió su primer aniversario. Que bueno, ya después estaremos hablando un poco de esto. Vamos a ir llevándolo por partes, ¿no? De una manera consecuente para que esas personas que siguen al equipo, que quieren saber un poco más de esto, pues conozcan lo que ha sido esta transición de esa primera participación de 8 jugadores en un campo a luego poder ver más de 150 jugadores. Y elegir a esos 40, ¿no? Los elegidos que fueron seleccionados para poder competir. Bueno, una vez que decidimos esto, la verdad que estoy hablando mucho y la gente debe estar, bueno, pero Pandi, para un poco. Bueno, sí, vamos a hacer un poco de calma y darle saludos nuevamente a esas personas que han venido sintonizando todos nuestros programas de Vinotintos por el Mundo, donde hemos podido conversar con diferentes leyendas del fútbol venezolano, técnicos, jugadores activos, retirados,
y la verdad que ha sido bastante bonito, bastante enriquecedor poder escuchar este tipo de personas y que nos nutran de conocimientos, de anécdotas que nos van a ayudar a seguir creciendo aquí en suelo español. Entonces, bueno, ya dicho esto, retomo un poco, ¿no? Ya una vez que fueron seleccionados esos 40 jugadores, que ya después en su momento también les daré el nombre de todos ellos para que los conozcan, para que aquellos que no sepan quiénes son todos nuestros jugadores pues tengan sus nombres y ellos también se den a conocer un poco más, ¿no? en este proyecto que estamos desarrollando. ¿Qué pasó cuando escogimos esos 20 jugadores? Bueno, dijimos, vamos a hacer algo. Vamos a hacer una planificación. Ya tenemos este grupo de personas. ¿Qué pasa? Ya había una base que fue la que empezó en febrero. A esa base se fueron sumando jugadores, y cada vez íbamos trabajando una vez al mes, 2 veces al mes. Cuando ya logramos tener a nuestros 40 guerreros, a nuestros 40 luchadores, a nuestros 40 jugadores, ¿sí? Una vez que tuvimos el momento de poder escogerlos y definir los grupos, vino el paso siguiente. ¿Cuál fue el paso siguiente? Una planificación donde íbamos a tratar de encontrarnos por lo menos 2 veces al mes para seguir preparándonos, donde empezamos a tener un trabajo físico, donde empezamos a tener un trabajo técnico, donde empezamos a tener un trabajo táctico que nos permitiese avanzar, crecer y evolucionar de cara a lo que iba a ser el torneo. Y por supuesto, también una serie de compromisos amistosos que nos permitiesen ver el desarrollo, ver en qué estábamos fallando para poder corregir, probar a nuestros jugadores en diferentes posiciones, porque el fútbol 7 es una rama del fútbol que, así como te permite una dinámica de poder entrar y salir durante el partido, pues también tiene una dinámica en cuanto a posiciones. ¿Por qué? Porque quizás no es como el fútbol 11, donde tienes una pareja de centrales, que puede ser que uno tenga un poco de salida y proyección, pero en el fútbol 7 hay un poco más de dinámica, de movilidad, de rotaciones, quizás no tan drástica como puede existir en el fútbol sala, pero sí hay un poco de más movilidad. Es como un intermedio entre el fútbol sala y el fútbol 11. Entonces, todos estos amistosos nos permitieron poder ver en qué estábamos fallando, cuáles eran nuestras fallas defensivas, cómo corregirlas, trabajar, ver qué jugadores podían aportar en la parte ofensiva y también en la parte técnica, ver quién podíamos utilizar por las bandas. Pongo el caso o un ejemplo de uno de nuestros jugadores del Venezuela Fútbol Club B, que voy a dar su nombre en este momento, Juan Daniel Ibiza. Yo recuerdo que Juan Daniel Ibiza, cuando lo probamos por su estatura, porque es un tipo que es alto, que es delgado, que en principio pudiera ir bien por arriba, pero es que resulta que este tipo no tiene esas características. Aunque no lo parezca, es un jugador que es rápido, que le gusta encarar, le gusta darle pases al compañero para que sea el que marque. Entonces, ¿cuál fue la posición que buscamos con Ibiza durante este transitar de partidos amistosos? Bueno, vamos a poner a este tipo por la banda, que nos permita un desborde, que nos permita poder hacer desdobles, que nos permita sacar centros y que nos permita ese pase atrás tan fundamental una vez que el extremo llega al fondo de la raya y pues quizás no tiene el ángulo perfecto para poder patear al arco. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Tirar ese pase atrás. Y este chico, Juan Daniel Ibiza, es un claro ejemplo de ese tipo de jugador que por la banda funciona muy bien, que sí es verdad que en momentos se ha probado por la parte delantera, es decir, como un 9, pero no tiene esa productividad que tiene por una banda. Entonces, todos estos amistosos nos permitieron poder ver aspectos de cada uno de esos jugadores, ir viendo esos detalles, evaluando la parte física, porque cuando ya empezamos a tener partidos amistosos estábamos en un proceso de cambio de
de estación, estábamos pasando ya al verano, entonces hacía mucho calor, el desgaste físico era muy fuerte en esos amistosos, un sol inclemente, pero bueno, al tener gran cantidad de jugadores, esto nos permitía poder tener esa rotación. Esa era otra pregunta que nos hacían: ¿por qué tantos jugadores? Porque quizás los demás equipos, bueno, tienen 10, 12 jugadores, pero en este caso yo parto de algo básico, ¿no? Si tú vas a disputar una temporada, que aquí en España, por ejemplo, las que disputamos nosotros empiezan en septiembre y finalizan en mayo, que es una temporada bastante larga, ¿qué sucede? Estamos hablando de una liga, de una competición amateur, donde pueden pasar diferentes aspectos. Que el jugador se puede lesionar, que el jugador se puede ir de viaje, que el jugador tiene que estar con la familia, que el jugador se fue de fiesta y se levantó tarde y no está en condiciones de ir a jugar, que el trabajo esa semana no pudo tener el turno que necesitaba para poder ir al partido, que el jugador estaba expulsado, que el jugador estaba enfermo. Entonces, estamos hablando de una serie de situaciones que pueden hacer que el jugador no esté. Entonces yo decía, a ver, Pandi, ¿cómo vamos a contrarrestar esto? Simple, yo tengo una plantilla de 20 jugadores y les voy a dar una rotación que me permita poder contar con todos, en la medida de lo posible poder tratar de tener a todos contentos, que esto es algo que para un entrenador no es fácil, o es una tarea no imposible, pero sí bastante compleja, pero que bueno, obviamente al final tienes que hacerlo, ¿no? Tienes que buscarle la vuelta para que todo esto engrane y funcione. Y a raíz de eso, pues decidimos que cada equipo iba a tener 20 jugadores para evitar todo este tipo de cosas, que si fallaba uno, pues tuviésemos personas con las que poder responder ante cada uno de los partidos. Y eso nos permitió, la verdad, tener una capacidad de respuesta en los diferentes partidos que disputamos, que ya eso vendrá más adelante. Esto yo creo que va a venir en otra de nuestras ediciones, porque ya estamos por finalizar esta primera parte de la fundación, o estos primeros pasos del Venezuela Fútbol Club. Y bueno, dicho esto, esa elección de 20 jugadores por equipo nos permitió y nos dio resultados positivos, que eso lo iremos hablando más adelante. Entonces, dicho esto, vamos a finalizar el día de hoy de este espacio de Vinotintos por el Mundo, saludando a todas las personas que siempre están sintonizando todo lo que realizamos, que están pendientes de nuestra cuenta de Instagram. También pueden seguirnos ahora por YouTube, donde también estaremos montando información de lo que venimos desarrollando, y también un poco esa parte audiovisual de nuestro equipo. Y saludar también a todas esas personas que formaron o que han formado parte de este proyecto desde el inicio hasta el día de hoy, y que esperamos que sigan con nosotros a lo largo de esta próxima temporada que se viene en este 2020. Dios mediante todo evolucione progresiva y productivamente en cuanto a lo que ha sido esta pandemia que nos ha azotado y que nos ha apartado, nos ha alejado de esas instalaciones deportivas, del campo de fútbol. Y que, dicho esto, ese aislamiento de los campos nos permitió también abrir esta otra ventana de Vinotintos por el Mundo, donde vamos a seguir conversando, donde vamos a seguir teniendo espacios para poder conversar de nuestros inicios, y donde este próximo mes de junio vamos a seguir teniendo invitados con los cuales vamos a seguir conversando. Así que atentos a toda esta información que vamos a venir comunicando. Y por supuesto, no te pierdas este segundo episodio, el próximo que vamos a tener de este programa de Vinotintos por el Mundo,
donde hablamos de cómo inició el Venezuela Fútbol Club, porque todavía nos quedan muchos pasos por abordar, muchas cosas para que conozcas, muchas cosas para que sepas cómo inició este proyecto y lo que viene por delante. Desde aquí, desde Madrid, España, y desde Vinotintos por el Mundo y el Venezuela Fútbol Club, les decimos hasta luego y una próxima edición. ¡Hasta luego!